está en alguna universidad, entonces nos lleva a que los restauradores vayamos inmiscuyéndonos e investigando un poco sobre el tratamiento y la conservación de diversos materiales, no solamente el de pintura. Entonces es así que entre tantas cosas que se tuvo que hacer en el Museo de la Catedral, está la restauración de una de las criptas de la Capilla de la Virgen, y justamente es lo que les voy a presentar, pero no solamente enfocado al ámbito técnico de la restauración, sino un poco más a la investigación histórica y un poco a desmentir ese mito que existe sobre que las criptas se conectan unas con otras, que son túneles y que son catacumbas, y vamos a mostrarles que no es así. No sé si ya puedo compartir, Luz. Sí, puedes compartir, por favor. Me avisa si no te permite. Ahí está, ya está empezando a compartir. Sí, ahora sí. Bien, criptas y cementerios en la época colonial de Charcas. Bueno, puse este título porque tomando en cuenta que en la época colonial no existían cementerios, vamos a hablar como tal de las criptas, que es lo que se utilizaba en esa época. Para hablar un poco del contexto, la audiencia de Charcas se establece en 1561 debido fundamentalmente a dos razones. La distancia que existía entre las ciudades de esa época con la capital, que era Lima, y la importancia que estaba adquiriendo la ciudad de Potosí debido a la plata que se extraía. Eh, Obviamente, la audiencia de Lima no vio con buenos ojos esto de la creación de la audiencia de Charcas, porque le quitaba un poco de jurisdicción y de poder. Es así que en 1563, por ejemplo, el Cusco pasa a formar parte de la audiencia de Charcas y luego vuelve a depender de la audiencia de Lima. Era un poco entre tira y afloja con esta capital, con la ciudad de Cusco. Eh, bueno, la audiencia de Charcas se podía repartir indios, tierras, aguas, decidir sobre la administración de la región. La audiencia de Charcas está emplazada, bueno, estaba emplazada en lo que es actualmente Bolivia. Desempeñó un papel crucial en la administración y en la administración de justicia, y claro, administraba la riqueza que se extraía justamente de Potosí. Ahí podemos ver un mapa que logré extraer del internet. Ocupaba casi todo el norte de la Argentina, lo que es Bolivia y parte del Perú, el norte de Chile. Y vamos ahora a ver qué es cripta. Como tal, la definición de la Real Academia nos dice, es un lugar subterráneo en el que se acostumbraba enterrar a los muertos. Una definición. La segunda dice piso subterráneo destinado al culto en una iglesia. Eso pudo ser a un inicio, pero ya posteriormente se dedicaba, bueno, estaba construida simplemente para el enterramiento de las personas, ya que no existían cementerios como los que conocemos actualmente en la época colonial dentro de la ciudad de Charcas. Y el concepto de catacumba es subterráneos en los cuales los primitivos cristianos, especialmente en Roma, enterraban a sus muertos y practicaban las ceremonias y cultos. Eh, Ambos conceptos son casi similares. Habla de una estructura, un ambiente subterráneo que servía como enterramiento. Pero la diferencia entre las criptas y las catacumbas
se puede diferenciar, que vamos a ver en algunos otros conceptos, si nos metemos al internet, que dice catacumba, galerías que servían para entierro. O sea, ambas estructuras, ambas construcciones tenían la misma finalidad, que era enterrar a los muertos. Pero la diferencia es que la cripta es un lugar cerrado, cuatro paredes, por así decirlo, y la catacumba son mucho más que cuatro paredes, son un sistema de galerías que servían para lo mismo. Entonces, debemos diferenciar eso. Y lo que les decía en un inicio, para hablar de ese mito urbano que se ha hecho, no solamente aquí en la ciudad de Sucre, también en la ciudad de Potosí, desde siempre se cree que las criptas eran catacumbas que conectaban una iglesia con otra. Eh, en Potosí no he tenido, bueno, no he podido ingresar a todas las criptas, simplemente, bueno, a unas dos o tres. Por ejemplo, la de la Merced, cuando estuve estudiando restauración en la escuela taller, y el templo estaba en restauración, eh, pudimos hacer exploraciones en las criptas y además, como se nos destinaba lugares para depósito, al taller de pintura se nos destinó obviamente la cripta, porque era un lugar cerrado y podíamos guardar todos los materiales con los que estábamos trabajando, y pude apreciar que no existe ninguna conexión con otra iglesia, o sea, no existe ningún pasadizo que vaya de un lado a otro, simplemente es un espacio cerrado donde se iba enterrando a las personas, en el piso o en las paredes. En este caso, en el de la Merced, se pudieron sacar niños enterrados con vestidos, otros vestidos de frailes, y eso da a pensar mucho y tal vez refuerza la idea de que también las criptas estas eran para para que los sacerdotes hagan cosas que no debían hacer con las monjas, porque eso es lo que se cree. Por ejemplo, las criptas de San Francisco en Potosí, si bien son un conjunto de unas tres, no son unas galerías como las que hay en Roma, por ejemplo, que son bastante grandes, o en Francia, que esas sí son catacumbas. Entonces, debemos hablar con eh, propiedad, diciendo que son criptas. Hasta donde yo conozco, en la ciudad de Sucre no existen las catacumbas como tal. Se encontraron un sistema de galerías al pie del cerro, pero eso era para la distribución de agua de la ciudad. De ahí se extraía el agua para juntar en la caja de agua y repartir a toda la ciudad. No era para enterramiento. Entonces, la importancia de los cementerios en la época colonial, las criptas desempeñaban un papel crucial en la sociedad colonial, porque eran espacios sagrados donde se enterraban a las personas ya fallecidas. En cuanto a los tipos de cementerios, ya les dije que cripta lo vamos a manejar como cementerio de la época. Existía una cripta principal que generalmente estaba al pie del altar, o sea, debajo del altar del sector del presbiterio de la nave de cualquier templo. Las criptas secundarias, que eran las que estaban ubicadas debajo de la nave y en los laterales, y el atrio, que era obviamente la parte donde se enterraba mayor cantidad de gente. Puse esta imagen no corresponde a la ciudad de Sucre ni a la ciudad de La Plata de la época, sino es San Bernardo en Potosí, y podemos ver que en la parte del atrio existe un montón de tumbas, lápidas, cruces. En el fondo, en la parte derecha, podemos ver nichos. Esta foto me parece que es a principios del siglo XX, 1903, 1905. Y puse eso para que puedan ver que se enterraba la gente en la parte del atrio, no solamente en las criptas. ¿Esto por qué? En la cripta principal generalmente se enterraba al clero. En las criptas secundarias que estaban debajo de la nave se podía enterrar a autoridades,
personalidades importantes, personas que podían pagar un espacio dentro de la cripta, dentro de la iglesia. Y los que no, bueno, eran enterrados en el atrio. La arquitectura de las criptas generalmente son abovedadas, esto por la resistencia que tiene este sistema constructivo y además de tener la capacidad de aguantar bastante peso. Y aquí les puse otro concepto. La cripta es un espacio arquitectónico subterráneo en el que se enterraba a los seres fallecidos. Etimológicamente, la cripta viene del latín cripta y a su vez cripte en griego. Y, perdón, las catacumbas son galerías subterráneas que en algunas civilizaciones mediterráneas antiguas construyeron y utilizaron como un lugar de enterramiento. Es lo que les decía, son galerías, que no es lo mismo que una cripta. Ahí sí podemos decir que hay túneles que se conectan unas con otras. Y bueno, este es un plano de la ciudad de Sucre de 1917. La ciudad para esa época todavía era bastante pequeña y podemos apreciar que existen templos casi en cada esquina. Por ejemplo, en la calle Calvo tenemos Santa Clara y a una cuadra y media estaría San Lázaro. Eso tal vez podría estar conectado, pero tomando en cuenta que una cuadra son 100 metros, aumenten 50 metros de media cuadra, son 150 metros de un túnel que muy difícilmente va a ser transitable por la falta de oxígeno que podría existir. Eso tomando en cuenta la cercanía de estas dos iglesias. Pero ya que digan que se conectaba San Francisco con la Recoleta, eso es prácticamente imposible porque son 6 cuadras de diferencia, 6 a 7 cuadras, o sea, un poco más de medio kilómetro. Aquí les puse este es el templo de San Felipe Neri, y los enterramientos realizados en las criptas dentro del templo y también en el atrio, lo que les decía. En esta parte, el templo de San Felipe Neri, tenemos un atrio bastante pequeño en la portada, en la parte derecha de la fotografía, donde está apostada las personas para la realización de la misma. Y en la parte descampada que ven de la parte izquierda, corresponde a lo que actualmente es la plazuela Cochabamba. Si visitan Sucre, bueno, y los que conocen, en la mayoría de las iglesias, si no es al frente, es a un lado que tienen una plazuela que originalmente era el atrio abierto de la iglesia. Y en todo caso, este atrio abierto que actualmente es la plazuela Cochabamba corresponde al templo de la Merced, que es donde hacían los enterramientos también. Ahí tenemos el atrio de San Lázaro, que sí, en la parte del atrio tenía una cripta y actualmente es un café, el aljibe, que también se enterraba a las personas ahí. Y en la parte derecha podemos ver el templo de San Miguel, que originalmente perteneció a la orden de los jesuitas, también con su atrio. El diseño y construcción de la cripta, como les comentaba, el sistema constructivo está basado en abovedado por la resistencia que debía tener para soportar el peso del suelo mismo y de la gente que pueda visitar o asistir a misa. Primero se determinaba la ubicación, esto a media construcción del templo, o sea, ya se decidía dónde se iba a ubicar las criptas. Una al pie del altar, otra en la nave o dos en la nave, y el atrio ya se disponía para el enterramiento directamente debajo del suelo. El diseño era abovedado y ya se distribuían los espacios. Lo mismo, aquí podemos ver grabados de diferentes templos. Estos son genéricos para mostrarles que el espacio delante de un templo siempre era bastante amplio, justamente para el enterramiento de las personas. Como les dije, se determinaban los sectores
Eh, en el plano de la derecha pueden ver la parte del presbiterio. Aquí en la parte del presbiterio, debajo del presbiterio se construía una cripta y en la nave se construía una o dos, como vamos a ver en la capilla de la Virgen de Guadalupe, y el atrio que estaba destinado a la mayor cantidad de gente. Simbolismo en las criptas y cementerios. Bueno, lo que se encontraba o la forma de decorar las criptas, esta imagen corresponde a la cripta de San Francisco del Cusco y está decorada con alegorías del infierno, del purgatorio y de cómo las personas pueden salvar su alma. En las criptas de la ciudad de Charcas, la mayoría son cruces, las que vamos a encontrar. Muchas veces hay nombres, hay algunos escritos que están hechos con el humo de las velas, pero generalmente son nombres y apellidos, y obviamente las cruces. Esto también corresponde al templo de San Francisco del Cusco y armaron una cruz con los cráneos que estaban enterrados en esta fosa común. Esta cruz que está grabada sobre el muro y el revoque de barro y de adobe corresponde a la cripta de la catedral de la ciudad de Sucre. Y como pueden ver en la parte derecha tenemos nombres, algunas inscripciones. También vamos a encontrar fechas. Esto también corresponde a la cripta de la catedral de la ciudad de Sucre. Y lo diferente que es la cripta principal de la catedral es que dentro de la cripta, que obviamente es bastante grande, se puede ver una especie de altar donde se encuentra esta cruz. Ricardo, perdón que te interrumpa, pero hemos vuelto a la lámina inicial. No sé si estás viendo tú también. No, no, deme un segundito, Luz, por favor, no sé. Claro que sí. Estamos viendo la primera lámina con el título. Eso es lo que Ya, vemos en pantalla. tengo un problema aquí con el PowerPoint. Deme un segundito. Mientras les comento, el Museo de la Catedral ya habilitamos la cripta de la capilla de la Virgen y se puede visitar. Es como una sala del museo que les voy a mostrar enseguida todo el proceso que hicimos. Y también estamos con la idea de habilitar la cripta de la catedral porque es bastante grande. Tiene un acceso, bueno, tiene ambos accesos, pero uno está sellado. Uno está sellado y pensamos habilitar el otro. Ya, ahora sí creo que se ha reiniciado esto. Denme un segundito. La capilla de la Virgen, aparte de la cripta que habilitamos debajo del altar, también tiene otras dos criptas, que esas sí están conectadas. Ambas están debajo del altar, pero no es con una conexión de un túnel ni siquiera de 5 metros. Es simplemente un pasadizo de un ancho de 1,5 metros. Esas todavía hay bastante trabajo por hacer ahí. Vamos a ver fotografías de eso. Otra cripta que se ha habilitado es la de San Francisco en la ciudad de Sucre, que se puede visitar. También otra que se puede visitar y es bastante pequeña es la cripta de Santa Clara, que muchos deben conocer. Después hay otra en San Miguel que no está habilitada. En el Templo de la Merced, en la elaboración del proyecto de restauración que se hizo, bueno, que hicimos con la Escuela Taller, de la parte arquitectónica, se hizo exploraciones en toda la nave para tratar de encontrar las criptas eh, sin resultados. O sea, hemos encontrado huesos, hemos encontrado incluso ataúdes con huesos, pero no la cripta como tal. Me parece que en algún tiempo
fue rellenada esta cripta por temas de humedad, porque es bastante la humedad que existe en el Templo de la Merced debido a una quebrada embovedada que existe a unos metros más abajo, que es la de Piscojaitana. Y, y es por eso que pensamos que se ha rellenado esta cripta. Después en San Sebastián también creo que tiene cripta y se hicieron exploraciones para ver si estas criptas se conectaban unas con otras con perforaciones a lo largo y alrededor de donde se cree que podía haber más criptas, pero no se encontró nada. Por eso eh, tenemos la seguridad que, que no, que no conectan una con otra. ¿Cómo estamos con la presentación, Ricardo? ¿Será que ya se puede o todavía no? Sí, estás reiniciando esto. Denme un segundito. Claro que sí. Bueno, a ver, no sé. Eh, ya, a ver, vamos a compartir esto. Me dice si se ve. Estamos viendo la primera lámina y todavía no está en formato de presentación. Sí, sí. Enseguida vamos a volver a donde nos quedamos. Estamos en los atrios. Ahí en los planos. Ya, sí. Ahí está. Ya, ahora sí. ¿Sí se ve? Sí, estamos viendo los dos planos y en formato de presentación. Adelante. Ya, Luz, gracias. Bueno, esto es lo que les mostraba de los símbolos que se pueden encontrar dentro de la cripta. Y este es el otro grabado que encontramos en la cripta de la Capilla de la Virgen, que es un crucifijo que está, bueno, delante y sobre el ataúd que encontramos, que les voy a mostrar enseguida. Los ritos funerarios en esa época, no sé, creo que en el anterior ciclo hablaron sobre esto, sobre el desentierro de cadáveres. Em, bueno, es una práctica que hacían mucho antes de la colonización, de la llegada de los españoles. La gente indígena creía que el alma abandonaba el cuerpo recién cuando el cadáver quedaba completamente en huesos. Si tenía algo de carne, decían que el alma todavía estaba dentro de la persona. Entonces, por eso es que cada año para Todos Santos es que se desenterraba a los muertos porque dicen que volvían ellos a su cuerpo. Se los desenterraba, se les volvía a vestir con una ropa nueva y pasaban 2, 3 días y se los volvía a enterrar. No sé si eso hablaron en el anterior, creo que sí, en el anterior ciclo de conferencias. Bueno, y otro eran las exequias, que es obviamente una misa y un velatorio que se hacía a las autoridades y a las personas del clero, y después estaba el entierro. Y también, bueno, cualquier persona, ¿no? Que podía pagar una misa. Y a los que no, podemos ver que se hacía una especie de exequias en el atrio. En este dibujo podemos ver que es el enterramiento de un niño. Y hace unos años, el 2021, si mal no recuerdo, falleció Monseñor Jesús Pérez y él pidió ser enterrado en la capilla de San Pedro de la Catedral de la ciudad de Sucre. Se, se cavó un espacio a una altura de 3 metros, a una profundidad, perdón, de 3 metros, eh, para que él sea enterrado en este lugar. Eso pudimos estar presentes en persona
Y también aprovechamos para hacer una indagación de que si existía o no una cripta en esta capilla. La capilla de San Pedro es una cripta lateral, perdón, una capilla lateral que está dentro de la catedral. Y no se encontró una cripta como creíamos, pero sí existe una lápida, la cual no pudimos observar a quién pertenecía, porque se, la perforación que hicieron, el pozo que hicieron para el enterramiento está a un lado del piso de la capilla, y esta lápida que está debajo del suelo que actualmente se ve está en la parte central. Sería interesante poder quitar este piso nuevo que colocaron para ver a quién corresponde la lápida, porque debajo de esta lápida de piedra se puede encontrar huesos. Entonces, Monseñor Jesús Pérez fue enterrado a un lado de esta lápida. ¿Qué es lo que se utilizaba en la época para, para las exequias y para el velatorio? Un féretro y también un túmulo. El féretro es una caja o andas en las que se lleva a enterrar los difuntos. Aquí en el Museo de la Catedral podemos ver y exponer un féretro con alegorías de la muerte y de cómo la persona va al purgatorio, limpia su alma y puede acceder al cielo. Un féretro similar a este tienen en exposición en la Casa de la Libertad también. Es un poco más pequeño y más sencillo. En la fotografía pueden apreciar a los laterales una especie de pináculos. Eso es parte de un túmulo que se tenía en la catedral para las exequias. Dice montículo artificial erigido por el hombre. Es una especie de altar horizontal que se hacía donde se velaba y se hacían las exequias para las personas. Y otra de las criptas que les puedo comentar está en San Felipe Neri, en la cual se encuentran los restos mortales de Ramón García León y Pizarro, último presidente de la Real Audiencia de Charcas, y Fray Benito Moxó, que fue el último arzobispo de Charcas. Al finalizar su mandato, ingresa a San Alberto, pero ya justamente en la transición de la colonia a la república. Entonces, el último arzobispo de la colonia fue Fray Benito María Moxó, y el primero de la república fue San Alberto. Ahora, este es bueno, este es el último obispo de la diócesis de Charcas, Alonso Ramírez de Vergara, eh, famoso para la época a finales de 1500 y principios del 1600. Gracias a él es el que tenemos bueno, en la ciudad tienen la devoción a la Virgen de Guadalupe, porque es él quien hizo pintar la Virgen de Guadalupe para la ciudad de Sucre, que antes era la ciudad de Charcas. Él, estando en una misa en Potosí, cuando Diego de Ocaña trae la devoción de la Virgen de Extremadura, de la Virgen de Guadalupe de Extremadura a Potosí, él le solicita que pueda pintar una similar para la ciudad de Sucre, y es que en ese sentido lo trae a vivir a la ciudad de Sucre y lo aloja en la casa de uno de los deanes del deán Larreategui, mientras pintaba el cuadro para la Virgen. De él hay bastante historia y de la Virgen de Guadalupe, y también datos en el Archivo Nacional. También es quien trae la cruz de Carabuco de La Paz, y esta cruz la divide en dos, con una mitad se queda en La Paz y la otra se la trae aquí a la ciudad de Sucre. La cruz del Carabuco la tenemos sobre el altar de la catedral, y también él es quien solicita que sea enterrado en la cripta de la capilla de la Virgen de Guadalupe. Enseguida les voy a mostrar la transformación que sufrió esta capilla. Para los que conocen, la capilla de la Virgen de Guadalupe no es como actualmente la vemos.
sino la Catedral de Sucre estaba conformada por capillas laterales y una nave central. Actualmente tiene 3 naves y simplemente quedaron 2 capillas laterales. La una es de San Pedro y la otra es de la Virgen de Guadalupe. Esta capilla de la Virgen de Guadalupe originalmente estaba dedicada a San Ildefonso y posteriormente es él, Alonso Ramírez de Vergara, quien decide volverla la capilla de la Virgen de Guadalupe. Y ya obviamente posteriormente se realizó la ampliación por la gran devoción que empieza a adquirir esta Virgen. Justamente por eso podemos ver en los obsequios que tiene la Virgen de Guadalupe. Esta Virgen fue pintada en lienzo y a lo largo del tiempo la devoción de las personas fueron prendiéndole joyas, aretes, anillos, relojes, prendedores y todo tipo de joyas de la época. Y con el tiempo, al ser un lienzo de tela, con el peso esto llega a rasgarse y lo reconstruyen eh, en una tabla enchapada en plata y adosándole las joyas que ya le habían regalado para la época y a lo largo del tiempo se iban aumentando una tras otra. Y bueno, eso da para otra discusión o para otra conferencia porque es inmensa la cantidad de joyas que tiene y que, claro, a simple vista no se las puede observar porque son bastante pequeñas y con mucho, mucho detalle. Y bueno, les puse este extracto de un documento que hay en el Archivo Nacional, que obviamente el doctor Calvo los va a ampliar mucho más porque él es experto en esto. Dice, en la ciudad de La Plata, hoy Sucre, durante los siglos XVII y XIX, los entierros se realizaban en cementerios de parroquias. A partir de 1789, por cédula real, se ordenó que los cementerios se construyesen fuera de los poblados. Entre 1790 y 1801 se levanta el primer plano por Francisco Requena, ministro del Consejo de Indias, realizándose el primer entierro en el Cementerio General el 4 de noviembre de 1817. Construida la República de Bolivia, el mariscal Antonio José de Sucre, mediante decreto, ordenó el establecimiento de cementerios a 200 varas distantes de las últimas casas de la población. En 1860, en la ciudad de La Paz, se elaboró el reglamento de entierros que fue homologado en Sucre. A partir de 1861, el reglamento de municipalidades determinó que la construcción y administración, reparación y mantenimiento del cementerio público fuese responsabilidad de la municipalidad. En 1877 se presentó el proyecto de reconstrucción del cementerio público de Sucre, iniciándose la misma en 1888, concluyendo la misma el 18 de enero de 1892. En el actual camposanto de la ciudad se han construido mausoleos, criptas y sarcófagos individuales, familiares e institucionales de personas y de personalidades muy importantes. Incluso están enterrados ahí los príncipes de la glorieta. Esta determinación de construcción de cementerios alejados de la ciudad eh, nace a partir de lo insalubre que se volvía asistir a misa. Uno por que se contagiaban de diversas enfermedades, otro por el mal olor. Por eso es la utilización bastante marcada del incienso, por ejemplo. Y gracias a eso también podemos ver el deterioro en los cuadros. Existen cuadros en las iglesias bastante oscurecidos, no solamente por la oxidación del barniz gracias a la luz, también por el prendimiento del hollín del incienso. Entonces, es por eso que se oxidan y se oscurecen los cuadros y se utilizaba el incienso, obviamente, para tratar de apañar un poco los olores de la cripta. Otra forma de enterramiento podemos ver en Santa Teresa en Potosí, que tiene un cementerio interno. Y bueno, esto creo que todos lo conocen. Es un cementerio conventual donde están enterradas las monjitas en su ataúd. Y enseguida vamos a hablar de la forma de enterramiento. Esta es la cripta de San Francisco de la ciudad de Sucre. Ya está restaurado, ya se puede visitar. Y el año de construcción es de 1581. Bueno, se inauguró ese año
donde se encuentran enterrados los conquistadores. De esto también hay documentación en el Archivo Nacional. Y este es el ingreso a la cripta de la catedral. Está a un lado del facistol. Este es uno de los ingresos, el otro se encuentra tapiado. Y ahí les pongo un plano de la catedral, y lo que está marcado con rojo con una línea continua en la parte central, o sea, detrás del altar, es la cripta actual. Y los recuadros que están alrededor de este rectángulo con línea punteada no son los accesos, sino son la hipótesis que tenemos de las extensiones que tenía la cripta para el enterramiento de las autoridades del clero. Y esta es una fotografía y el ingreso de la cripta de la catedral. Como les comentaba, es en un sistema constructivo en bóveda, o sea, es abovedado, y el ingreso está a mano izquierda con una escalinata, y a mano derecha podemos ver una especie de altar donde se encuentra la cruz en rojo que les mostraba en un inicio. Ese es la especie de altar que tiene, y debajo podemos ver un arco. En la parte del fondo también otros dos arcos. A los laterales de la escalinata también existen arcos, lo que nos da a entender que pueden ser extensiones de la cripta para poder almacenar más cuerpos. Y estos son, bueno, eran una especie de sarcófagos improvisados donde se introducía el ataúd de la persona fallecida, que fueron profanados, me imagino, hace unos 40 años. Lo mismo pasó con el de la cripta de la Capilla de la Virgen, por personas tratando de buscar joyas o algo de valor que puedan tener a las personas que se les había enterrado. Eh, Obviamente no se llevaron todo el cuerpo, entonces en estos sarcófagos improvisados podemos encontrar vestimenta, existen huesos. En la foto de la izquierda podemos ver un zapato. Tenemos dos criptas en la ciudad de Sucre que se pueden visitar. Una es la cripta de San Francisco, otra de la Capilla de la Virgen, y la de la fotografía es la pequeña cripta de Santa Clara, del convento de Santa Clara. Y esta es la cripta de San Francisco, ya está restaurada, se habilitó un piso de madera para que pueda el visitante acceder a la misma. Y como verán, todo está encalado, porque esa era la forma de tratar de contener las enfermedades y la peste que podían tener las personas en descomposición dentro de la cripta. Este es un plano del templo de San Francisco. El ingreso está por la portada principal está en la fotografía a mano izquierda. Se ingresa hasta toda la nave. En la nave lateral, al pie de un altar, no tenemos una cripta pequeña, sino es un pequeño osario donde se pueden ver también huesos de personas que han sido enterradas al pie de este altar, no en una cripta, sino simplemente en el suelo. Y la cripta como tal se encuentra debajo del presbiterio, que es donde se cree pues, que están los conquistadores. Y bueno, ahí está el proceso de restauración de la cripta de San Francisco. Y en la fotografía de la derecha es como una división de esta parte principal de la cripta a un espacio un poco más pequeño hacia el fondo. Parecería que esto fuese un túnel que accede a otro lado. No, simplemente era una división para enterrar a personas aquí y separarlas del resto de los otros enterramientos. Ahí también vemos que se pudieran encontrar bastantes huesos y personas enterradas ahí, con lo que se fue construyendo la cripta. Y la capilla de la Virgen de Guadalupe. Eh, Como les comentaba en un inicio, la capilla de la Virgen no es como la ven actualmente en la fotografía, sino la parte que ven del altar era un muro lateral, y a mano izquierda, donde está el altar de San Judas Tadeo, ese era el altar principal, porque la capilla era simplemente ese espacio. Y
Esta capilla pequeña estaba dedicada a San Ildefonso y les pongo ahí un extracto de un documento que hizo el obispo Alonso Ramírez de Vergara en 1607 con Giuseppe Pastorello para el contrato de cuatro lienzos pintados de la vida de eh, San Ildefonso, porque esta capilla era de San Ildefonso. Ahora vemos el plano de la capilla de la Virgen. La puerta principal está a mano derecha. Entrando, podemos ver la nave y debajo de la nave existen dos criptas. Estos recuadros en azul son los accesos a ambas criptas y estas dos están conectadas en la parte central por un pequeño pasadizo. La cripta que está habilitada está en el presbiterio al pie del altar y el acceso es lateral. Este es el estado en que encontramos la cripta cuando la abrimos. Pudimos ver que eh, nos parece que la última persona en ser introducida en la cripta fue en este ataúd, que está bastante deshecho, uno por la profanación que existió, que les dije, y otro por la humedad constante que está del subsuelo. Es humedad freática que sube desde el piso y va deteriorando mucho más el cuerpo y los materiales constructivos del ataúd de la época, porque estos ya no están como, bueno, no están en un lugar cerrado hermético. Esta es otra vista de la cripta, como estaba cuando ingresamos, el acceso. Y también podemos ver este mismo espacio más estrecho entre el ambiente principal y el muro que continúa. Y en este espacio estaba este otro ataúd que también fue profanado, que corresponde a Ricardo, te hemos dejado de escuchar un minutito. A ver, vamos a ver. porque, Ricardo, sí, se nos ha cortado un momentito ay, tu transmisión. Sí, estábamos en el ingreso a la cripta. Sí, adelante, por favor. Esperemos un minutito que se reconecte Ricardo. Mientras tanto, vamos alistando las preguntas, las consultas que tengamos, por favor. Es un problema de conexión a veces, ¿no? Entonces, alistamos algún comentario, alguna pregunta que tengamos para Ricardo en forma puntual, ya le podemos formular una vez que termine su exposición, que ya está en los últimos minutos. creo que el problema es con el internet, ¿no? Sí, sí, ahora sí te podemos ver y escuchar, Ricardo. ¿Puedes volver a Mm, compartir, por favor? sí, sí, enseguida, enseguida. Denme un segundito, acomodo esto, ¿dónde estábamos? Aquí. Ya estamos viendo tu pantalla. Ya. Entonces, les decía que aquí se encuentra, bueno, se encuentra enterrado Miguel el del Santos Taborga, arzobispo de la ciudad de Sucre, fallecido en 1905. Y este otro ataúd que estaba en la parte principal de la cripta, no sabemos a quién pertenece y por el deterioro que ha sufrido al no estar tapiado, es que el cuerpo ya casi se ha desintegrado. Pudimos rescatar simplemente los huesos que les voy a mostrar enseguida y el deterioro de los refuerzos que pusieron para la bóveda de la cripta. Ahí estamos quitando el ataúd de estaño que se construía en la época. Y aquí voy a aprovechar para comentarles cómo se hacía el enterramiento en esa época. Bueno, creemos que esto es de principios del siglo XX, pero esto se arrastra desde mucho antes. Una vez fallecía la persona, se le extraía todas las vísceras, o sea, era una especie de momificación, se le extraía las vísceras, se le metía a un ataúd hecho de estaño, se le llenaba con la ropa que debía llevar
y se colocaba cal alrededor del cuerpo y este ataúd de estaño era soldado, era sellado herméticamente para evitar, obviamente, la descomposición y también esto ayudaba a la cal. Y luego este ataúd de estaño era introducido dentro de un ataúd de madera como los parecidos a los que conocemos actualmente. Esto era para ya la celebración de las exequias y todo eso. Una vez terminaba todo eso, el cuerpo y el ataúd eran introducidos en la cripta y como vimos en la cripta de la catedral, construían una especie de sarcófago de ladrillo de tabiques simplemente y ahí lo dejaban. Pero no hicieron lo mismo con este último, por eso es que llegó a ese grado de deterioro. Encontramos dentro del ataúd zapatos. Lo que nos pareció interesante y a la vez admirable son estas flores hechas con porcelana. O sea, son flores artificiales, pero hechas con porcelana. Y obviamente al ser porcelana es casi vitrificada, entonces esto se ha conservado bastante bien. Como les comentaba, este ataúd estaba ya en descomposición, estaba el cuerpo dentro del ataúd por no estar tapiado, y ahí podemos ver el fémur ya con lo poco que quedaba de piel en el hueso, pero sí parecía fresco por la humedad que tenía. Ahí estamos retirando el ataúd de Monseñor Miguel de los Santos Taborga, que este estaba tapiado. Se quitó el tabique y retiramos el ataúd. Procedimos a abrir y el cuerpo estaba muy, muy bien conservado. La ropa, los zapatos, el solideo. Simplemente había perdido parte del maxilar inferior debido a la profanación que existió hace unos años. Y encontramos el maxilar inferior en un asiento lateral de dentro de la cripta, pero porque esta parte del cuerpo ya estaba fuera del ataúd, estaba sumamente delicado por el grado de deterioro debido a la humedad. Se procedió a la desinfección y al lavado de los huesos del primer ataúd y luego a la calcificación en agua de cal, como vamos a ver enseguida, y eso es lo que se pudo rescatar del primer ataúd. Ahí estamos calcificando los huesos y se procedió al secado. Eso es todo lo que se pudo rescatar del primer ataúd. Eh, Monseñor Miguel de los Santos Taborga, ilustrísimo señor arzobispo Miguel de los Santos Taborga, nacido en Sucre el 5 de julio del 833, ordenado presbítero. Entró en la congregación de San Felipe Neri, deán del coro metropolitano, diputado y senador de varias legislaturas, concurrió al Concilio Vaticano como teólogo, consultor del ilustrísimo señor Puig, gobernador excelentísimo del ilustrísimo señor Llosa, y al fallecimiento de este fue consagrado arzobispo de La Plata en mayo de 1898. Insigne escritor y polemista de fama americana, terminó sus días a los 72 años de edad luchando como infatigable defensor de los derechos de la Iglesia. Gobernó la sede metropolitana 7 años como uno de los prelados más sabios de la arquidiócesis. Falleció en 1905. Este es un retrato que tenemos en la sala capitular, la imagen de la izquierda, y la imagen de la derecha es una fotografía de Monseñor Miguel. Una vez abierto el ataúd, teníamos que desinfectar el cuerpo y eh, proceder al secado. La desinfección se la realizó con luces ultravioleta y también se realizó una limpieza de la ropa y de los zapatos y de todo lo que encontramos. Aumentamos la cantidad de cal para ayudar con el secado. Y bueno, esa es la explicación técnica que les estoy dando un poco de lo que se hizo con el cuerpo. Como pueden ver, aún conserva los zapatos, los guantes, la ropa con la que fue enterrado. Y ahí lo estamos cubriendo para
proceder al secado lento al aire libre. Para esto cubrimos con una malla primero el ataúd para evitar cualquier ingreso de microorganismos que puedan ayudar a descomponer el cuerpo, y se hizo un cubículo con ventilación a ambos lados para ayudar con el secado. Esto tardó un mes y medio más o menos. Y una vez disecado el cuerpo, así es como estaba, como se puede apreciar. Pueden ver aquí los guantes con bordados de IHS sobre en los guantes, los zapatos, todavía conserva el solideo. Y este es el ingreso a la cripta como se encontraba cuando ingresamos. Ahí se está retirando el tabique antes de retirar el ataúd. Y se procedió a reforzar los contrafuertes que tenía la bóveda para que se pueda habilitar a la visita de los turistas. El piso es de ladrillo, se limpió el piso y vamos a poder ver cómo quedó. Y al fondo pueden apreciar el grabado del crucifijo que en un inicio les mostré. Eso no lo restauramos, lo dejamos tal cual encontramos. Eso se puede apreciar si ustedes pueden visitar la ciudad de Sucre. Ahí ya quedó limpio el piso y los asientos laterales, y habilitando el lugar para volver a colocar el ataúd. Ahí tenemos un antes y un después de los contrafuertes que refuerzan la bóveda, y un antes y después del ingreso que se habilitó para la visita de los turistas. Decidimos construir un nuevo ataúd de madera para que se entienda cómo es que se los enterraba en esa época, pero ya sin la decoración que tenía. Estamos procediendo a introducir el ataúd de estaño dentro del de madera, y se le colocó una tapa de vidrio. Pudimos conseguir estas guirnaldas hechas de latón y de las flores de porcelana que les mostré en un inicio, y así es como quedó la cripta actualmente. Y ahí está la bendición de Monseñor Adolfo Vicci. Ahora, bueno, así es como quedó la cripta de la Capilla de la Virgen, la cual se puede visitar. En la parte central de la bóveda pusimos un extractor de aire, esto para el control de humedad, y pusimos iluminación para que se pueda acceder a la misma. Estas otras criptas son las laterales, bueno, las de la nave central, las que les decía que se conectan una con otra. Todavía no están habilitadas. Aquí se está haciendo una visita por parte de personeros del municipio que estaban con un proyecto de querer habilitar todas las criptas que existían en las diferentes iglesias de la ciudad de Sucre, que al final simplemente quedó en proyecto. Ese es el estado en que está esta cripta. No hay ataúdes en esta, simplemente la gente era enterrada en el piso, una encima de la otra, y cubiertos con cal. En la foto de la derecha podemos ver el acceso que conecta a la cripta, a la otra cripta, a la que es paralela a esta que está debajo de la nave. Y esos son los huesos que están en ese estado. En algún momento se hizo una exploración porque en la cripta lateral derecha se ve una estratigrafía. La estratigrafía es un estudio de las diferentes capas del suelo para ver a qué profundidad llegaba y cuántas capas existen. No tenemos más datos de ese estudio, pero a simple vista se puede ver que la profundidad del estudio de estratigrafía es de un poco más de 1 metro, hasta que llegaron al suelo original. Entonces, en 1 metro está enterrada bastante gente. Eh, y ese es el piso, es tierra, huesos, cal, algo de madera. En el atrio de la catedral también encontramos huesos en la exploración que se realizó para el cambio de piso cuando restauramos la catedral
2020-2021 con la escuela taller, se encontraron huesos. Donde también encontramos huesos es en la sala capitular, debajo del piso de machimbre y del parquet que tiene del original. Quitando eso, pudimos encontrar tierra y también huesos. Y bueno, ¿cuál es la importancia turística? Bueno, la importancia primero patrimonial para conservar tradiciones y formas de cómo se enterraban a nuestros seres queridos en la época colonial, en la época virreinal, y aprovechar por medio de esto, por medio del turismo, esto para la preservación de las mismas y para la difusión de cómo era la vida en esa época. Y obviamente, con lo que les decía en un inicio, romper con ese mito que tienen de que son catacumbas y no criptas que se conectan las unas con las otras y que servían para otras cosas que no son para entierros. Bueno, espero que se haya entendido, y eso sería todo. Luz, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, querido Ricardo. Pues una relación muy completa, ¿no? De cómo se han recuperado estos espacios, obviamente con la claridad de diferenciar, ¿no? Catacumba y cripta, que es lo primero que debemos hacer. Y bueno, después poder visitar, ya están visitables, ¿no? Estas, las dos que mencionaste. Tenemos algunas consultas ya en el chat, Ricardo, específicamente de Candy. Ya. Ella tiene varias inquietudes. Vamos a ir, son tres inquietudes que tiene. Me voy a permitir leerlas para que puedas tomar el apunte. La primera dice si existe una literatura específica sobre criptas en Bolivia, es decir, bibliografía, quizás algunas publicaciones. Tal vez ustedes han logrado publicar estos trabajos que han realizado, ¿no? Sería interesante podernos enterar de eso. La segunda dice, cree que el sistema de ubicación del atrio también se distribuyó adelante en otras iglesias de Bolivia. Ella dice que se refiere a si conoces algo sobre la Basílica Mayor de San Lorenzo en Santa Cruz de la Sierra, sobre la ubicación del atrio. No era concretamente el tema, pero tal vez si tienes algún conocimiento, nos No, sí, sí. puedes ilustrar, ¿no? Hay una tercera consulta. Dice, el féretro que mostró en la diapositiva es original de la época, lo hacían localmente o lo enviaban desde España. Gracias. Bueno, mostrarte el de latón, ¿no? El metálico, entonces, Sí, sí, sí. creo que se está refiriendo a eso. ¿De qué época? Es otra pregunta. ¿De qué época es la técnica de colocar el estaño? ¿Quiénes la realizaban y si dicha técnica era exclusiva para ciertos enterramientos? Esto del ataúd de estaño. ¿No? Esas son las consultas de Candy, querido Ricardo. Ya. Sí. Primero, literatura sobre las criptas en Bolivia hay muy, muy poca. Justamente el doctor Calvo creo que hizo alguna investigación. Don Edgar Balda también creo. Volvió porque los veía constantemente ahí en el archivo arquidiocesano de Sucre. Pero como tal, así, cripta, no existe. Y justamente gracias a este ciclo de conferencias es que me animé a hacer la investigación, porque esto que les muestro es simplemente el inicio de una investigación que está pensada a hacerse sobre las criptas para justamente poder desmentir ese mito, ¿no es cierto?, de que son catacumbas y no criptas. Eso uno, y también aportar a esto de que exista una publicación donde puedan consultar sobre las criptas. En la carrera de turismo, donde actualmente también estoy dando clases, en la biblioteca me comentan que no existe literatura sobre eso y los estudiantes buscan bastante para hacer sus proyectos, tesis, en fin. En cuanto al sistema de ubicación del atrio bueno, la Basílica Mayor de San Lorenzo de Santa Cruz de la Sierra, me imagino que es la catedral, no sé a quién estará atribuida, a qué devoción estará atribuida la catedral de Santa Cruz, pero
En la mayoría de las iglesias existe, como les mencionaba en un inicio, una parte descampada. Ese puede ser un atrio abierto. No, el atrio no necesariamente tenía que estar resguardado por una barda. Muchas veces, en especial en el campo, las iglesias tenían un atrio abierto, entonces eran enterrados alrededor de la iglesia. Ese era el atrio. Como les mostré en la imagen de San Bernardo en Potosí, no tenía barda. Posteriormente le pusieron una reja, que era toda la calle Camacho y bajaba hasta la parte del Cuarto Centenario, y eso era el cementerio. Y después retiraron varias tumbas para llevarlas al cementerio y otras las cubrieron encima, y eso se volvió plazuela. Lo mismo pasó en la Merced, en Sucre, con la plazuela Cochabamba, con la plazuela de San Francisco aquí en la ciudad de Sucre también. Y así un montón de iglesias que tienen espacios abiertos donde podían funcionar como atrio para enterrar a las personas. El féretro que tenemos en el Museo de la Catedral sí es original. Es del siglo XVIII más o menos, estallado, policromado y con pan de oro. No, bueno, no, obviamente los hacían localmente. Es bastante complicado entender que manden muebles tan grandes y tan delicados desde España, que tal puede ser que los hayan hecho, pero, bueno, lo hayan enviado desde allá. Pero este que tenemos es de factura local. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿De qué época es la técnica que... Bueno, el estaño se ha utilizado desde finales del periodo, bueno, mediados del Renacimiento para la elaboración de órganos. Los tubos que suenan del órgano son hechos en estaño. Entonces, se podía utilizar estaño en diferentes artículos, por así decir. Lo mismo pasa con los tubos de plomo que se utilizaban para cañerías de distribución de agua. Entonces, no tenemos, bueno, ese dato sobre la utilización del ataúd de estaño tal vez puede dilucidarnos el doctor Calvo, porque él hizo la investigación sobre justamente la forma de enterramiento de la época. Pero por que encontramos esos ataúdes en la cripta del presbiterio, suponemos que simplemente es para personas del clero o para personas que tal vez podían pagar un ataúd de esa calidad en la época, ¿no? Pero tendríamos que primero definir desde qué época se utiliza esto para el enterramiento, porque al estar sellado esto hermético, me imagino que era para evitar los olores de la descomposición del cuerpo. No sé si he respondido bien sus preguntas o si les ha quedado claro. Así es, estimado Ricardo. Antes de pasar a la otra exposición, vamos a dar lugar a la consulta de Arjene Pradel, que está levantando la mano. Sí, está agradeciendo Candy que preguntaba. Arjene, adelante, por favor, puedes tomar el micrófono o tal vez escribir en el chat como gustes. Adelante. Muchas gracias, Luz. Buenas noches, profesor. Mi consulta es, ¿qué tipos de hongo tiene después de tantos años, ¿no? De que ya están enterrados, que se hace ese verdoso rojizo en los huesos? Era justamente lo que usted explicaba en la cripta de San Francisco. Eso es por una parte una duda. Y otra, ¿con qué lavaron los huesos cuando sacaron lo del ataúd, los huesos de la cripta de la catedral? Eso sería mi consulta. Ya, Arjeni, un saludo, gracias. Bueno, los tipos de hongos, eso no se hizo el análisis de un laboratorio. Esto de la cripta de San Francisco, no, yo no fui parte de la restauración de ello. Estaban otras personas a cargo. Mm, no sé qué tipo de hongo sea.
se podría hacer un análisis, como digo, de laboratorio para determinar qué tipo de hongo es y en base a eso, con qué desinfectar ese tipo de hongo, por un lado. Por otro lado, lo que se utiliza generalmente para la desinfección y el lavado primero que hicimos de los huesos era hipoclorito de sodio, que es la lavandina disuelta en agua, y se procedió a dejar remojando primero para después realizar el cepillado y luego pasar recién al agua de cal para su calcificación, y eso estuvo una semana, ¿sí? Después de eso se retiraron los huesos y se pusieron al secado. El cuerpo, el del primer ataúd, que simplemente recuperamos los huesos, se tiene pensado hacer un osario donde entren los huesos, pero una vez realizada la investigación, por eso es que también una de las motivaciones está para realizar esta presentación y esta investigación también para saber quién es el que estaba enterrado ahí. Me imagino que puede ser uno que haya sido después de Monseñor Taborga. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Muchas gracias, Adrián, por la consulta. Obviamente tan importante, ¿no? No tenemos a nadie más para las preguntas, ya son varias que se han hecho. Candy y Arjen han formulado las propias. Entonces, agradecemos mucho pues esta exposición y quizás pues reemplace esta falta de literatura porque todavía es un proceso, ¿no? Se está en Sí, proceso sí. de generar esta información y de aplicar estas medidas de conservación, ¿no? Y imagino que todavía el impacto en la población visitante, en los turistas, todavía está por verse, ¿no? Seguramente se está Sí, empezando con esta gestión en turística. la ciudad de Potosí, como vimos en nuestra visita, hay ya un museo específicamente para explicar para qué servían las criptas, pero Así es, literatura justamente, como tal, falta mucho. sí, estamos en proceso, ¿no? Seguramente pronto ya tendremos algunas publicaciones. Muchísimas gracias, querido Ricardo, muy completa la No exposición. sé, Hemos tomado una hora y un poquito más, pero era necesario, sí, ¿no? sí, sí, disculpas y además por las dificultades del internet. Bueno, No hay gracias Luz, un problema. saludo para todos, buenas noches. Muchas gracias, Ricardo. Buenas noches. Están agradeciendo en el chat. Y ahora pasamos al siguiente expositor. Como les decía, ha habido un intercambio con el doctor Guillermo Calvo. Pedimos las disculpas del caso, aunque tenemos también al doctor Guillermo en sala, pero se ha cambiado la exposición y va a ser Walker Ariel Guarache Estrada el que exponga, cambiando. El doctor Guillermo va a estar el día jueves. Enfatizamos, ¿no? Antes de presentar a Walker, que el doctor Guillermo tiene pues tres estudiantes que les ha invitado a participar en este ciclo y destacamos esa labor pues de formar, ¿no? De formar, de hacer una escuela y de promover también que los estudiantes puedan presentar sus aportes, ¿no? Sus investigaciones. En ese sentido también presentamos a Walker. Él ha nacido en La Paz, pero actualmente está estudiando historia en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Él ha sido auxiliar consecutivo por 2 gestiones en las materias Historia de Charcas, Geografía General e Historiografía. Walker es miembro de la Asamblea Cívica de Hijos y Nietos de los combatientes de la Guerra del Chaco y ha sido expositor en el Congreso Internacional del Grupo de Universidades de Montevideo con el tema Los soldados bolivianos prisioneros en el Paraguay en la Guerra del Chaco y también en la posguerra. Ya está Walker en sala, ¿no? Y le vamos a pedir pues que pueda presentar un tema muy importante, ¿no? Él va a presentar el tema Arquitectura, Enterramientos y Documentos del Cementerio General de Sucre en los siglos XIX y XX. Querido Walker, por favor, adelante con tu saludo y tu presentación. Bueno, primeramente, muy buenas noches, licenciada Luz. Es un placer saludarla desde la capital de Bolivia, la ciudad de Sucre. De igual manera, saludar a todos los presentes en la sala virtual.
Bueno, en esa ocasión, como usted ya lo ha mencionado el título, y también conmemorando los a escasos días, mejor dicho, de cumplir 9 días para la celebración del Día de los Difuntos, que es Todos Santos, y también a escasos 4 días para recordar otro nuevo aniversario de la declaratoria de nuestro primer cementerio general de Sucre como primer cementerio patrimonial. Entonces, es un placer poder explicar este siguiente tema. Entonces, por favor, licenciado, voy a compartir pantalla. Adelante, por favor. Ujú. Ahora sí. Ya estamos viendo tu Ahora sí. pantalla. Bueno, Perfecto. Adelante. está bien. Entonces, aquí está el título, Arquitectura, enterramientos y documentos del Cementerio General de Sucre, siglos XIX y siglo XX. Bueno, como muy acababa de mencionar, nuestro cementerio general de nuestra ciudad de Sucre fue declarado por la UNESCO como el primer cementerio patrimonial de Bolivia el 1 de noviembre del 2004. Al año cumplimos 20 años de esta declaratoria, en donde de igual manera estaremos con varias actividades conjuntas con el doctor Guillermo Calvo. Pasando ya al tema principal, aquí podemos ver la imponente fachada de nuestro cementerio general, conformada por 4 pilares monumentales que custodian el camposanto como unos fieles guardianes. Tiene un estilo arquitectónico neoclásico, con unos pilares de estilo jónico, dórico, mejor dicho. Entonces, y también con una arquitectura muy interesante, también con una inscripción en latín, en donde podemos observar, donde menciona las palabras Odie mie cras tibi, que significa hoy por ti, mañana, hoy por mí, mañana por ti. Continuando, aquí también podemos ver, y hemos encontrado en los archivos, esta fotografía de la vista frontal también del cementerio de 1940, en donde vemos a comparación del anterior. Entonces, donde aquí sí existían plantaciones alrededor de lo que ahora sería la acera o casi la puerta principal. Pero también hemos hecho una comparación con el cementerio de la ciudad de Buenos Aires, el cementerio de la Recoleta, en donde tiene algo de similitud en la fachada, de igual manera con 4 pilares, pero estos pilares ya tienen acanaladuras, de igual manera con orden dórico. Aquí podemos ver una foto muy antigua. Ya ingresando en la parte interior de nuestro majestuoso, impresionante cementerio, tiene un carácter muy arquitectónico que ha sido considerado uno de los más hermosos, pudiéramos decir, de Sudamérica, lleno de arboleras de pino, plantines que han sido traídos algunos del país de Chile. Seguimos aquí, entonces ya adentrándonos en el tema, vamos a ir hablando de los principales mausoleos. Por ejemplo, aquí en pantalla podemos observar el mausoleo de los príncipes de la Glorieta, ¿sí? De la familia Argandoña del siglo XIX. Vemos un mausoleo blanco de forma octogonal, intercalado por las pilastras acanaladas. Vemos la puerta principal,
con rejas negras. Esto ha sido realizado, el color pintado de color blanco, y se distingue en su interior por este hermoso monumento arquitectónico, en cual podemos ver un ángel, también podemos ver un decorado con mármol de Carrara, y también podemos ver aquí la imagen del Príncipe de la Glorieta, ¿no? Ese material Carrara es un material focal, pero traído desde Italia, que justamente produce en las zonas italianas. Pasando a otra arquitectura que llama la atención a propios extraños y también a turistas, es este ángel trompetero que lleva una trompeta en su mano derecha, que viste una túnica con pliegues definidos. En una de sus inscripciones señala: la muerte es nada, el olvido es todo. Esto es a la memoria de los padres de nuestro presidente, el general Hilarión Daza, presidente de la República. Podemos ver también otro mausoleo muy importante de características arquitectónicas del presidente Aniceto Arce. En el entablamento podemos observar que se posan unas ménsulas decoradas con medios medallones. En el parapeto presenta inscripciones con ornamentación de botones de piedras elaboradas en alto relieve. La foto de la derecha también podemos observar donde está ya la tumba de nuestro presidente. En ese mausoleo está también la mayoría de sus familiares del presidente. Otro mausoleo muy importante también, que atrae a varios turistas nacionales y extranjeros, es el mausoleo de Gregorio Pacheco. Este mausoleo representa una arquitectura de tipo griego exáltilo, porque tiene 6 pilares. En sus pilares podemos observar también que aquí ya cambia el orden jónico, que es donde en la parte superior es donde tiene más características. Y en el frontón lleva el nombre de la familia de Gregorio Pacheco. Pero en su interior podemos observar que este mausoleo tiene la forma de las minas de Chocaya, una población minera, ya que este empresario, Gregorio Pacheco, era un empresario minero. En la fotografía de la derecha vemos una imagen de la Virgen de Lourdes, que ha sido traída desde Francia. Muy importante. Pasando también podemos observar ya la cripta del guerrillero Manuel Asensio Padilla, el esposo de nuestra querida guerrillera Juana Zurduy de Padilla, que fue enterrado sin cráneo, porque él fue decapitado junto a sus 4 hijos. Aquí podemos ver en la foto principal, vamos a la flechita, que este sarcófago presenta unos sables cruzados. Aquí tenemos 2 sables cruzados con ramos de rosas y unas hojas en las molduras. También nos vamos ya a este lado, podemos ver en la parte del cofre inferior 4 patas de león. Aquí está, son las 4 patas de león. Entonces podemos observar también en la siguiente foto las 4 patas de león, las 2 principales. Entonces vemos que este nuestro cementerio tiene una arquitectura muy impresionante de varias órdenes o varios. Por ejemplo, eso podemos ver el mausoleo de los huérfanos de los príncipes, que ya tiene una arquitectura neogótica. Como pueden ver, la cima, la cornisa ya es muy diferente a la arquitectura neogótica. Este mausoleo de los huérfanos de los príncipes estaba realmente destinado a todos los huérfanos que los príncipes apadrinaban o les brindaban cualquier apoyo. Pasando a la siguiente, también en el primer patio tenemos esta majestuosa obra también, podemos decir, arquitectónica, que son el monumento a los caídos de Ayoayo y Cosmín. Podemos ver en la primera foto que representa a una mujer tallado en bronce, que representa la patria,
y a sus pies se observa un libro, como pueden ver en la siguiente foto de la derecha, con los 27 nombres de los universitarios que fueron masacrados en el templo de Ayoayo. Por eso muy bien sabemos que ha sido durante la lucha o enfrentamiento entre la ciudad de La Paz y Sucre, también llamada Guerra Federal. Bueno, hay también algunos autores que dicen que esos jóvenes fueron decapitados y sus cráneos sirvieron para vasijas para beber su sangre. También pasamos a este monumento que es casi uno de los casi antiguos de nuestro cementerio, que es del soldado olvidado. Este monumento representa a un soldado que participó en la guerra del Chaco, realmente fue asesinado y olvidado, no tenía ningún pariente. Entonces aquí la Virgen María está para resplandecerlo, cuidarla. Siguiendo con nuestra exposición, vemos unos pasillos o corredizos impresionantes, llenos de pinos, crepiés. Vemos mausoleos realizados de piedras de diferentes arquitecturas. De igual manera, aquí podemos observar 3 diferentes mausoleos con 3 diferentes tipos de arquitecturas. Siempre todos podemos ver con pilastras o pilares del estilo griego. Continuando, sin dejar atrás, no podemos dejar de mencionar a las piletas. Esta es una de las principales piletas en donde ya comienza el segundo patio de nuestro cementerio, que dan esa belleza, esa atención a todos los visitantes de nuestro camposanto. También no hemos dejado de lado todo ese mausoleo que hay de la comunidad israelita, a los hermanos israelitas o judíos que huyeron, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, de las manos de Hitler, y hay muchos que vinieron a nuestra ciudad. Pasando ya, podemos ver varias de estos mausoleos. Aquí hay un Cristo que está hecho también de bronce, con una imagen hacia afuera, por ejemplo, de varias familias. Podemos ver una familia Anchorena, Matienzo, aquí la familia Castillo y demás otros mausoleos muy importantes y de una arquitectura muy llamativa. También no olvidarnos de los mausoleos de las órdenes religiosas, de las carmelitas, de las asociaciones piadosas de estas monjas, podríamos decir. También vemos un trabajo arquitectónico muy impresionante de la familia Mendieta Álvarez, por ejemplo, la escultura de una mujer recostada y el niño ángel que está orando. Ahí vemos de otro ángulo el niño ángel, la mujer recostada y la cruz. Aquí también vemos en la derecha a una monja, no, perdón, mejor dicho, la Virgen María orando, ¿no? Pero lo que llama la atención es que todo ese detalle es hecho de piedra. Aquí también vemos otros mausoleos, también llamadas tumbas, en donde ya familiares, casi la mayoría de sus familiares están enterrados aquí, en un solo mausoleo. Continuando con nuestro recorrido, también no nos podemos olvidar de los inválidos de la guerra, todo por la patria, que es ya una arquitectura muy diferente, todo realizado de piedra. Son los inválidos de la guerra del Chaco, tenemos el mausoleo de los soldados que participaron del destacamento 111. Vemos aquí nuevamente de los israelitas. Por ejemplo, aquí hay otra llamada de atención, este ángel, que es muy antiguo. Aquí donde dice el nombre podemos apreciar Dr. Luis Salma Carán, una cruz incrustada en una hoja y un pequeño pilar también, de orden griego. Aquí también ya con algunos estilos tal vez neogóticos. Por ejemplo, tenemos mausoleos de los cruceños notables, aquí podemos observar, y también existe mucha clase de mausoleos.
Nombrar nos llevaría más de no sé cuántas horas, porque contamos, por ejemplo, con 3 patios principales, tenemos 107 mausoleos, 57 criptas, 12 mausoleos institucionales, 20.000 nichos. Y aquí, como acabo de decir, los nichos, que están mayormente la gente, podríamos decir, no tan notables, la gente normal. Continuando con nuestro recorrido, como ya había mencionado el primer expositor, también vamos a hablar de los documentos que encontramos, de igual manera con el doctor Calvo. Por ejemplo, esta es la principal hoja de ruta que ha llegado, que es la cédula circular del 27 de marzo de 1789, en donde se ordena o se indica que a todos los dominios de Indias, con la brevedad de justificación sobre el establecimiento y construcción de cementerios, pero fuera de los poblados. Entonces, esa es la cédula real. Con esta primera cédula real se crea uno de los primeros planos, ya que después constituida la República, podríamos decir que el mariscal Antonio José de Sucre, mediante también un decreto del 25 de enero de 1826, ordena el establecimiento de cementerios para los cadáveres y se determina penas para los curas que los entierren en sus iglesias. O sea, aquí ya nos damos cuenta con la primera exposición que como antes se enterraban en las iglesias, también se había mencionado en los atrios, pero también habían cementerios, ¿no? De las iglesias, por ejemplo, el cementerio frente a la parroquia de Santo Domingo, lo que ahora es la plazuela de la Facultad de Agronomía, también lo que ahora es la plazuela San Francisco, la plazuela Sudáñez, y también otras iglesias. Continuando, podemos ver aquí una imagen de uno de los primeros y últimos arquitectos que se les había encomendado, el arquitecto Luis Núñez del Prado, que es el en sí que concluye con toda esta segunda construcción ya en el siglo XX o a final siglo XIX. Entonces, viendo ya la construcción y remodelación de este camposanto, hemos encontrado documentos también en donde muchos ciudadanos dan sus aportes, por ejemplo, los ciudadanos Gregorio Pacheco Leyes y Belisario Loza, claro, personajes notables, donan 11.000 yardas de terreno adyacentes al Camposanto, ¿no? Para que haya más espacio para los entierros. También el abogado industrial minero Aniceto Arce Ruiz, que en esa época fungía como miembro del directorio de la compañía minera Huanchaca, también destina la suma de 10.000 pesos. Entonces, ante esa situación, la alcaldía y el consejo municipal, en el periódico La Industria de la época, el 8 de agosto de 1890, saca un circular donde el consejo municipal del departamento, en su sesión del día de ayer, ha acordado invitar a todos los fabricantes de cal y ladrillo a efecto de que presenten sus propuestas en sus secretarías del 20 del correo. Entonces, para que se prevean de ladrillo, de cal y de otros materiales de construcción. También otros documentos que podemos mencionar son el primer reglamento del cementerio. Por ejemplo, aquí, donde una vez ya administrado en funcionamiento el cementerio, queda a cargo de los curas o capellanes. Entonces aquí vamos a dar lectura a lo que dice el documento. Los capellanes, sin perjuicio de lo determinado, deberán ser de 2 para soportar la carga, o sea, la carga del trabajo, no la carga de alzar los ataúdes. Esta siguiéndose por semanas, así como se hace en los curatos. De lo contrario, estaría mal servido el camposanto con uno solo.
¿Quién necesita descanso y auxilio? Por lo mismo que debe estar en él sin moverse de día ni de noche. Este es el reglamento que les pone, que tenían que estar de día y de noche los 7 días de la semana. El sacristán sirviente también estará al uso de las parroquias, será un mozo racional, a cuyo cargo inmediato estarán los sepulteros. Al sacristán sirviente se le dará 100 pesos anuales. Continuando con otra documentación también que hemos encontrado, podemos mencionar ya las reglas para los oficiales capellanes, que ellos serán nombrados por el prelado, posesionados de su empleo, cuidarán las llaves del cementerio sin permitir que entren cabalgaduras ni otros animales. También tendrán 2 libros, uno de gastos y entradas del campo santo y otro de inventarios. Se les prohíba que no hagan entierro alguno sin boleto de los curas. Recibirán los cadáveres vestidos con arreglos y los enterrarán según los boletos de los curas. Entonces aquí cabe mencionar que las personas querían enterrar, primero tenían que ir a pagar a los curas, ellos les daban un boleto, una ficha o algo, donde con eso podían enterrar en el cementerio. Continuando también, un documento muy importante que encontramos de igual manera con el doctor Calvo, es una de las primeras obras clandestinas que sucede en el cementerio general. Entonces fue cabalmente la construcción de 4 mausoleos clandestinos en una sección ordinaria, ¿no? Entonces las autoridades se enteran de esto y determinaron pasar un oficio al capellán del cementerio para que comuniquen a quienes pertenecían dichos mausoleos construidos sin licencias o permisos. Entonces aquí ya podemos ver el tráfico de influencias y demás actividades de los capellanes. También con noble propósito, mucha gente se entera de construcciones clandestinas y solicitan a las autoridades en que se les realice autorizaciones o licencias para dichas construcciones de mausoleos, colocado de lápidas, arreglos, etcétera. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que las autoridades, con el noble propósito de perpetuar la gratitud en homenaje a los próceres que contribuyeron a la generación de la nacionalidad, tomando parte en la grande obra de la independencia, el Honorable Consejo ha destinado un cuadro de 12 nichos en un lugar preferente para guardar sus veneradas cenizas. Entonces, es otra imagen también ya muy antigua de uno de los pasillos, pasadizos de nuestro cementerio. Continuando con los documentos encontrados, hemos encontrado ya documentos de servicios básicos, indispensables, podríamos decir, para el funcionamiento. Como ustedes saben, cualquier edificio o obra siempre va a tener que contar con servicios básicos. Uno de los principales servicios básicos sería el agua, que por la ubicación del cementerio, que estaba muy alejada de la población o de las casas pobladas, entonces no llegaba el agua. Entonces los primeros intentos de dotar agua, encontramos en la documentación, fue que construyan una pileta que vemos en el barrio o en la iglesia de San Roque, que datan desde el año de 1851 y que era para facilitar el trabajo de la construcción del cementerio. Entonces se instaló una pileta provisional y ya que a inicios del siglo XX comienza a escasear el agua en nuestra ciudad de Sucre y lo que esta pileta deja de funcionar por casi 6 años. Pasados los 6 años, nuevamente llega a funcionar. Entonces, como vemos, ha habido muchos contratiempos para la construcción. Ya a partir de 1891, las principales calles de entrada, lo que ahora es la calle Bustillos, la calle Junín, la calle Loa, tuvieron beneficios en el empedrado de sus calles.
También hemos encontrado documentos de la primera línea telefónica que se instaló en el cementerio, con un número 65, que esta línea fue muy importante, ya que el cementerio se encontraba, como habíamos mencionado, alejada de la población habitante, pero también aquí hubo un contratiempo que se tramitó en 1909 y recién se acabó de instalar en 1914. Esto por las dificultades, por la falta de postes y el alambre de la línea telefónica. También podemos mencionar, perdón, aquí, la energía eléctrica, que en 1919 en la ciudad de Sucre se realiza un plan de distribución de focos en toda la ciudad de Sucre, habiéndose autorizado por parte de la compañía de luz un foco de 16 bujías en la calle del cementerio, la fachada principal, en donde la compañía se presta este servicio gratuitamente. Entonces ahí también ya cuenta en esta época con energía eléctrica el cementerio y la fachada. También encontramos algo importante que también sería la banda municipal de música, que en el año 1891 la alcaldía tenía a su cargo ya una banda municipal que estaba dirigida por el músico Manuel Pinto, que era muy cotizada en los entierros, que ellos tenían sus determinados temas musicales que iban a tocar. Encontramos documentación que entre los años de 1900 y 1935, por conceptos de entierros, misas, la alcaldía recibió 3.100 bolivianos, pero este importe estaba destinado a cubrir los honorarios del director de la banda, de los músicos, la reparación de los instrumentos, compra de nuevos instrumentos y demás actividades relacionadas a la banda. Luego también, ya pasando a los entierros, hemos podido identificar las clases sociales que existían en la época y el tipo de clases de enterramiento. Podemos ver aquí en la imagen, por ejemplo, el carro de primera clase, con sudario de terciopelo, aquí en la carroza, un zapacejo fino, ¿no? Aquí la base, 2 caballos, y con los caballos con manto fúnebre. El precio de esa carroza oscilaba en 27 pesos. El traslado desde el domicilio hacia el cementerio. Y también había otro carro, igual de primera clase, pero ya con un precio de 22 pesos, que solo era un caballo. Como ven, ese tiene 2 caballos. La segunda clase consistía con 2 caballos, sudario también, pero ya más sencillo, de pana. También mantos fúnebres sobre los caballos, que costaba 12 pesos. Y a la tercera clase, o los más necesitados que no contaban económicamente, era con una mula, podemos ver, una mulita, sudario ya de pana, un espacio de caja para que metan al cadáver, que tenía el precio de 1 peso. Entonces, estas 3 clases sociales de entierros hemos podido identificar, y también está relatado en el libro del doctor Calvo, en cual ya estamos trabajando para sacar la segunda parte. Continuando, también hemos podido observar documentación sobre los gastos de las cocheras, ya que nos dan a entender que se construyeron 2 cocheras, la primera en una casa que había contigua al cementerio y la otra en la calle Loa. Entonces aquí podemos ver los gastos que se realizaban de 1901 a 1930. Por ejemplo, el pago de un cochero, que era 5.200 pesos, la compra de caballos, 7.300 pesos, forraje para los caballos, 522 pesos,
la herradura de los caballos, lo que se gastaba más, 750, libreras para el cochero y su ayudante, 1160, y el pago del cochero caballerizo. Ese cochero caballerizo es como en la primera foto que vimos, un cochero bien vestido y que tenía la habilidad, o sea, de manejar o dominar toda esta carroza y a los caballos en un paso lento, tranquilo. Podemos ver aquí también una fotografía en donde mencionan los nombres de los capellanes administradores. Por ejemplo, desde 1861 hasta 1961, que era administrado por capellanes de la Iglesia Católica. Otro documento muy importante es el ingreso del cementerio, los ingresos del cementerio general en los años de 1900 a 1935. En lo que podemos ver, el alquiler de carros fúnebres, que ya se había mencionado, de primera a segunda, cuánto era el costo, las dobles parroquiales, las música para entierro, venta y alquiler de nichos. Entonces, a solicitudes ya de la construcción que les había mencionado de mausoleos, se realiza también la venta de una parte de terreno para la construcción de personas. Querido Walter, te hemos dejado de escuchar, no sé si me escuchas. Sí, sí, yo la escucho, ¿me escucha? Sí, se ha cortado unos minutitos. A ¿Ahora ver, sí? sí, ahora sí, continúa, por favor. Ah, ya. Listo. Entonces, como les decía, aquí tenemos un detalle del ingreso, del libro de los ingresos del cementerio general, los ingresos que recibían por el alquiler de carros fúnebres, aquí vemos primera, segunda, la música para los entierros, los rasgos de sepulturas, demás actividades. Y aquí al lado tenemos igual el libro de egresos de 1900 a 1965, en donde los gastos son muy altos, podríamos decir. Por ejemplo, el sueldo del administrador, que en 1900 era 760 pesos, va a llegar hasta 2.500 pesos. Tenemos sueldo a los jardineros, la construcción de otros nichos, tenemos la construcción de habitaciones ya con otros ambientes, ya se contrata 4 guardias, hortelanos, la compra de la línea telefónica que habíamos mencionado, pago de servicios telefónicos, aquí han anotado una compra de un caballo, forraje y demás otras actividades que han podido realizar, que ya un total de 221.230 pesos. Entonces, gastos muy altos. Continuando también, pasando ya a lo que le llamamos los epitafios, para que entienda mejor las invitaciones de lo que en estos tiempos ahora se hace los avisos necrológicos. Hemos seleccionado, por ejemplo, comenzar con esquelas, invitaciones, epitafios, itinerarias y grinales. Aquí podemos ver en donde llega una invitación, ¿no? Una orden para que hagan una oración fúnebre, que en las solemnes exequias del muy alto y poderoso señor Carlos III, rey de España y de las Indias, celebradas en la Santa Iglesia Metropolitana de La Plata, con asistencia de su Real Audiencia y cabildos eclesiásticos y seculares, el ilustrísimo señor Fray Joseph Antonio de Alberto, arzobispo de La Plata, ¿ve? Buenos Aires, el año en donde qué imprenta se ha realizado. Pasando también, podemos ver una esquela de 1800, en donde el tipo, más o menos, de invitaciones que hacían. Aquí otra de 1856, por ejemplo, una invitación dirigida al señor doctor Manuel Ignacio de Salvatierra.
Otra aquí de 1864, a la memoria del joven Belisario Ríos. Aquí una frase en latín, en donde nos sale que la muerte lleva consigo la felicidad eterna y deja en el mundo grandes recuerdos. Y ahí abajo también su epitafio. Continuando, tenemos ya las funerarias, en donde en algunos ya expresaban tipo de poemas. Por ejemplo, esta de 1894, a la memoria de Ricardo Jáuregui Rosquellas, personaje igual importante, en donde en la actualidad tenemos una calle con el nombre de ese personaje. Como pueden ver, casi parecido a poemas, discursos. Luego ya, continuando, vemos ya lo que les mencionaba, el tipo de invitaciones que ya se hacía a familiares o personajes. Por ejemplo, aquí podemos ver una guirnalda fúnebre dedicada por los alumnos del Colegio Junín a la memoria del joven Belisario Ríos, que falleció el día 22 de junio de 1864. En la derecha vemos a los amigos del finado señor don Adolfo Vallivian, ruegan a usted. Entonces aquí ya podemos ver, ¿no?, cómo era el tipo que escribían ya abreviadas, porque ya como los que leemos ya paleografía sabemos de las abreviaturas, nexos. AU, que quiere decir usted, se sirva a concurrir a los funerales que en obsequio del alma de este se celebrarán el día de mañana en el templo de la catedral a horas 11 del día. Esperan de igual, de usted, este servicio como un homenaje a la grata memoria del señor Bahía. Continuando, tenemos otro también, funeral. La viuda y, aquí seguían utilizando la I latina, deudos del finado señor don Manuel Sánchez de Velasco ruegan a o sea que quiere decir nuevamente ustedes, se sirva a asistir a las exequias que por el alma de aquel se celebran en el oratorio de San Felipe el día 31 a las 10:30. Será favor al que quedarán muy reconocidos. Como ven, las Is todavía escribían de diferente manera. Aquí al lado también vemos otra. Entonces, ese es, licenciada, todo el tema que hemos podido recopilar para no hacerlo muy largo y no se abusan tanto, porque luego hay mucha información relacionada con otros tipos de documentos, arquitecturas. Eso sería, licenciada. Muchas gracias, querido Walker, pues es una base importante, ¿no? Y siempre es también trascendental conocer y reconocer nuevamente este cementerio y los documentos que han podido encontrar tan interesantes, ¿no? Sobre los costos de los trabajadores de esa época, que tal vez son los mismos o quizás ya no. Hay algunas consultas de Candy. Agradecemos a Candy también por estas inquietudes. Luego pasamos quizás a otro miembro, a otro participante. Vamos a leer las consultas de Candy que las tenemos en el chat. Buenas noches, dice, las obras escultóricas, ¿de qué época? Bueno, las obras escultóricas que tiene el Cementerio General, ¿en qué época fueron realizadas y si fueron realizadas por artistas locales o traídas de Europa? Bueno, son varias preguntas en una sola pregunta. Querido Walker, entonces vamos tomando el apunte, tú también tienes en el chat, leemos todas y luego pasas a responder. Otra consulta es, ¿el Cementerio General de Sucre posee alguna fototeca que albergue la memoria visual? Bueno, y obviamente también nos contarás si hay algún centro de documentación, algún archivo, ¿no?, que se pueda consultar, aparte de esta fototeca que refiere Candy. También consulta si se ha logrado encontrar el acta de fundación del Cementerio General de Sucre. Y su última consulta es si conoce el dato sobre qué año se construyó el mausoleo de los cruceños notables. Esas son las consultas, querido Walker, de nuestra compañera Candy.
con todas esas inquietudes. Adelante, por favor, algún comentario, algún dato que nos puedas Sí, brindar. Por pues favor, adelante. sobre la primera pregunta de la época de la construcción de los principales mausoleos, es a finales del siglo XX, porque como había mencionado, recién se dan las licencias o permisos para dichas construcciones de mausoleos. Entonces aquí personajes adineradas, familias de la primera clase, es donde adquieren este tipo de terrenos para sus construcciones de mausoleos. Entre ellas hemos tenido Gregorio Pacheco, Hilarión Daza y otras personalidades. Ahora estoy viendo aquí de los, en esto de que dice una fototeca, no, justamente en el cementerio no se cuenta con eso. Hemos ido con el doctor Calvo a sacar mucha información, podríamos decir, de fuentes primarias de dicho cementerio y que de muchos años faltan. Bueno, nos decían ahí que estaban botados en un rincón toda esa documentación. Mucha gente sacaba ese papel tal vez para cualquier otra cosa. Y también hemos hecho una sugerencia de que se haga una estadística, ¿no? De visitantes, más que todo nacionales e internacionales, porque hay mucha concurrencia de esta clase de personas para saber por mes o por año cuántos visitantes ingresan al cementerio. Porque ya hemos visto que muchos extranjeros vienen y con estas nuevas tecnologías están realizando videos en YouTube, en TikTok sobre nuestro cementerio general. Ahora el acta de la fundación del cementerio, de igual manera, hemos encontrado una copia con el doctor Calvo. Una copia, pero así la original no, porque como le había mencionado, fue inaugurado el 18 de enero de 1892, pero con los primeros planos, pero ya en 1890 recién es que da inicio a los primeros enterramientos. Otra pregunta, eso de los cruceños notables, la verdad no se ha encontrado en qué año, pero más o menos calculo igual siglo XX, porque no es tan diferente, digamos, a los primeros mausoleos de órdenes griegos o neoclásicos. Esto ya podríamos decir al Art Deco o el modernismo. No sé si he respondido, licenciada, a todas sus preguntas. Muchas gracias, Walter. Una última consulta de Milena André. Ella pregunta si actualmente se puede acceder a los registros del cementerio en línea. Es decir, si tienen alguna información o algún dato que está colgado en alguna página, posiblemente para que podamos conocer más del cementerio, Walker. Bueno, documentos estrictamente de primeras fuentes no tenemos. Sí tenemos, por ejemplo, el libro del licenciado doctor Calvo. Ahora hasta el próximo año vamos a sacar la segunda parte en conmemoración de los 20 años de declaratoria del cementerio patrimonio. En lo que sí le pudiera decir que en la página virtual de los archivos y bibliotecas nacionales de Bolivia haya varios documentos que están subiendo ellos a la línea. Entonces, hasta la última vez que yo consulté no había todavía, pero cualquier momento ya pueden ir, como están yendo catalogando parte por parte, entonces viendo ya fondos y demás archivos, van subiendo estos documentos según cronograma también de temporalidad y espacio, licenciado. Querido Walter, la última preguntita de Milén también nos pregunta por el nombre del libro que acabas de mencionar, de autoría del doctor Calvo. Bueno, sí, es el libro Historia del Cementerio General de la Ciudad de Sucre, primer cementerio patrimonial de Bolivia.
Autor Guillermo Calvo Ayavil. Muchas gracias, Ariel. Entonces, estamos viendo que no hay más consultas, pero esperamos un minuto para que puedan formular alguna consulta o algún comentario, ya sea tomando el chat o el micrófono. Vamos a esperar un minutito. Agradece también Milén por esta información, porque no todos conocemos el cementerio, no todos podemos acceder a la información y bueno, por eso son las preguntas, ¿no? Creo que hemos Yo terminado les, ya. claro, yo Sí, les invito a todos los participantes a visitar nuestra ciudad, más que todo nuestro cementerio. Se van a llevar una gran impresión, es una maravilla de paisaje vegetal, arquitectónico y de otras actividades, licenciado. claro que sí, esto es muy importante poder tener la visita. Además, primer cementerio patrimonial, ¿no? Y donde se ha creado la República. Entonces, tenemos esa obligación, ¿no? No es solamente un paseo, es una obligación de todo boliviano conocer y valorar este cementerio. Muchísimas gracias, querido Walker. Nos has mostrado un panorama muy general, además muy sintético. Y esperamos pues que en el futuro tú también puedas tener alguna publicación, algún documento para poder compartir, ya simplemente un inventario, una catalogación de estas obras que has mostrado, los mausoleos, las esculturas, Mm. sería de gran valor, ¿no? Porque Sí, menos no conocemos, ¿no? Entonces, en el futuro te alentamos a que puedas mm, desarrollar esta información. claro que sí, licenciado. Estamos también a inicio de comenzar una investigación ya del siglo XXI. Personajes enterrados como artistas. ¿Por qué no hablar de la música chuquisaqueña, de Román Romero, Huáscar Aparicio, Gerardo Rosas, alias el Gerardo, ¿no? Que han dado vida a toda esa costumbre chuquisaqueña. Demás personajes, por ejemplo, no solo notables, otras personas que no han sido muy conocidas, pero han dado mucho de sí. Claro que sí. En breve vamos a tener estas publicaciones con tu autoría, seguramente, Walker. Muchas gracias, mil felicidades entonces, tanto a Ricardo como a Walker que nos han compartido esta información tan valiosa, ¿no? Para que podamos ampliar y conocer este importante espacio patrimonial. Muchísimas gracias. Entonces, mañana estamos con dos exposiciones. Hemos hecho un cambio, reiteramos, a pedido de los tres expositores. Mañana expone entonces Alejandra Claure. Ella nos va a compartir un tema sobre el cementerio de Quechisla, en Potosí, un campamento minero histórico. Y también va a estar Anita Ávila Mendoza con la historia y arquitectura del Cementerio General de Sucre, más con un enfoque turístico, un enfoque más actual y dinámico, ¿sí? Muchísimas gracias a todos y todas por su paciencia, por el tiempo que le han brindado a estas exposiciones y pues les deseamos una buena noche para encontrarnos mañana nuevamente a las 8 de la noche. Muchísimas gracias, que tengan un buen descanso.